Bueno, vamos a continuar. Adivinen qué, se volvió a caer el internet, ¿verdad? Entonces, eh, imposible trabajar así, ¿verdad? Les estaba comentando en la última clase el problema de la radiación clásica, que es el problema del cuerpo negro. Ese problema consiste en una cavidad, ¿verdad? En donde la luz que entra eh, no puede salir, de tal manera de que absorbe toda la radiación. Entonces lo pueden imaginar como que si fuera un horno, ¿verdad? Un horno que tenga una ventanita muy pequeña por donde usted pueda ver hacia adentro. Entonces, toda la radiación está contenida en el interior de ese horno. Entonces, así se podría ver un cuerpo negro. En realidad, es un modelo, ¿verdad? El cuerpo negro, pero ha servido para explicar eh, eh, muchos temas que se ven en termodinámica, en física moderna, en física estadística, se ve mucho, y por supuesto en mecánica cuántica, ¿verdad? Es decir, el problema clásico de la radiación fue el que dio origen al desarrollo de la antigua mecánica cuántica que apareció a principios del siglo XX. Bueno, como les mencionaba ahora, el problema del cuerpo negro van a tener la oportunidad de estudiarlo en, en cursos como el de física moderna, el de estadística y en el de mecánica cuántica. Bueno, vamos ahora a comenzar a hacer algunos problemas de este material de dilatación y de los mecanismos de transferencia del calor. Aquí tengo un problema en la pizarra que se trata de dos barras que están, digamos que, pegadas a dos paredes, ¿verdad? Ambas barras tienen la misma longitud. El enunciado concretamente lo que dice es lo siguiente. Dice, los extremos de las dos barras mostradas en la figura de abajo se encuentran separadas por 5 milímetros, que es esta distancia que está aquí, ¿verdad? Es un espacio muy pequeño. Eh, Dice a 25 grados Celsius. Es decir, esta disposición es a temperatura ambiente, ¿verdad? Obviamente las barras no se tocan, ¿verdad? Porque están separadas a esa distancia. Ok, entonces dice la barra a mano izquierda es de latón y tiene una longitud de 1 metro. Y la barra a mano derecha es de acero y tiene una longitud también de 1 metro. Entonces le dice, suponiendo que los extremos de las barras se apoyan firmemente contra soportes rígidos, ¿verdad? Es decir, que no hay expansión del otro lado, calcule lo siguiente. La parte A le dice, que es la más importante, la temperatura, a qué temperatura se tocarán apenas los extremos de las barras que se enfrentan. Es decir, a qué temperatura ese espacio será, es decir, se tocarán, es decir, ese espacio será eliminado, ¿verdad? Nuevamente, vean que esto es una aplicación perdón, de metalurgia. Muchas veces en metalurgia o en ciencia de materiales se necesita lograr esa unión, ¿verdad? Que haya contacto sin tener que sin tener que rellenar, por ejemplo, con algún otro material, como algún tipo de soldadura. Entonces, muchas veces la expansión térmica es una aplicación idónea para lograr esas juntas, ¿verdad? Esos pegues ahí. Bueno, entonces vean que a 25 grados Celsius aquí hay un espacio de 5 milímetros. Y entonces lo que nos dice es a qué temperatura se tocarán apenas los extremos de las barras, ¿verdad? Y suponga que en estos extremos no hay dilatación, porque están firmemente pegadas a una pared rígida. Entonces vean que ese es un problema de dilatación lineal. Necesitamos encontrar lo que nos están pidiendo es la temperatura final, si se quiere llamar así, para que esas dos barras se junten. Y nos dicen que una es de acero y la otra es de latón, ¿verdad? Una es de acero, eh, una es de acero y la otra es de latón. Déjenme ver si de latón. Entonces aquí le da los coeficientes. Es un dato del problema y esos alfa es para utilizarlos con la fórmula de expansión lineal. Entonces, pues
si es una expansión lineal la que realiza cada barra, yo puedo escribir esto como delta L es igual a alfa por L0 por delta T. Y lo puedo aplicar a dos casos, ¿verdad? Lo puedo aplicar al caso del latón, delta LB es igual a alfa B por L inicial B por delta T. Y el delta L del acero sería entonces el alfa del acero por el L inicial del acero por el delta T. Ok, entonces vean que cada una de esas barras, cuando se calienta, va a ocurrir la expansión, aunque una lo va a hacer más rápido que la otra, porque vean que los coeficientes de dilatación no tienen el mismo valor. Uno es 19 por 10 a la menos 6 y el otro es 13 por 10 a la menos 6. Lo que sí es que hay que poner una condición al problema para que se junten, es decir, para que esas dos barras se toquen. Entonces, la condición que tenemos que tener aquí, que es la que nos va a permitir resolver el problema, es que la D, ese espacio, es la suma de las dos expansiones, la expansión del latón más la expansión del acero. Siempre en estos problemas de dilatación, en algunos problemas hay que poner una condición. Cuando yo digo una condición me refiero a que hay que escribir una ecuación adicional, ¿verdad? A las ecuaciones que usted tiene ahí para tratar de hacer un sistema de ecuaciones y resolver o darle solución al problema, ¿verdad? Alguna condición relacionada, como en este caso, que la expansión de ambas barras es la suma de esa rendija, ¿verdad? De la distancia ahí. Entonces, eso hay que hacerlo porque si no, no hay forma de resolver el problema. Ya una vez que tenemos esto, pues ya el problema se puede resolver porque observen que yo ahora sustituyo nada más. Yo digo que el alfa B, ¿verdad? Es el L0B, pero los dos tienen la misma longitud. Entonces le llamamos L. Por delta T, las dos barras se someten al mismo cambio de temperatura, más el alfa S por el L por el delta T. Y pues vean que la otra cosa es que el delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Estos son los 25 grados Celsius, ¿verdad? A los que se encuentra las dos barras inicialmente. Entonces, pues ya ahí prácticamente está listo, ¿verdad? Porque esto es igual a D y de ahí despejo el delta T. Ese delta T va a ser entonces D entre L por alfa B más alfa S. Y pues lo que tengo que hacer es poner los datos ahí en esa expresión. Vean que el D, aunque me lo dieron en milímetros, tengo que poner las unidades en metros. 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Porque la longitud de la barra inicial es 1 metro. Entonces aquí sería 1 multiplicado por esas temperaturas de final menos 25 grados Celsius. Y, ok, aquí estoy poniendo algo mal. Vamos a corregirlo. Aquí tengo que poner los alfas. Puse las temperaturas. Aquí serían los alfas, que sería 1 metro multiplicado por el alfa del latón, que sería entonces 19, ¿verdad? Más 13 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces estas unidades se cancelan y me queda entonces el delta T. Ese delta T sería entonces el T final menos 25 es igual a 5 por 10 a la menos 3 entre 19 más 13 por 10 a la menos 6. Hago esta operación y le sumo 25 y ya tengo la temperatura final. A mí la temperatura final me da 181.3 grados Celsius. Entonces, la parte B del problema ya es muy sencilla. Le está diciendo que calcule
el cambio de longitud debido a cada uno de los materiales. O sea que calcule el delta LB y el delta LS. Y eso ya es muy fácil porque ya tenemos la temperatura final. Y la parte D del problema le dice qué pasa si una de las longitudes, si una de las barras es más larga que la otra. Por ejemplo, que sea el doble de larga o el triple de larga. ¿Qué pasaría entonces con el resultado de A? Pues simplemente es, si es el triple, es meter un factor por aquí que sea 3L o 2L, lo que le diga, ¿verdad? Si se duplica o se triplica. Bueno, vamos a hacer otro problema. Bueno, vamos a hacer ahora un problema donde está de por medio involucrada la dilatación superficial. El problema lo que le dice es que tenemos una esfera y necesitamos pasarla por un orificio en una lámina que está aquí. Entonces aquí hay un orificio en esta lámina y necesitamos pasar esa esfera por ahí. Voy a leerlo. Esto es una esfera y esto es una lámina donde se le ha practicado un orificio. Entonces dice una bola de latón con un diámetro de 25.01 milímetros reposa a una temperatura ambiente sobre un agujero con un diámetro de 25.00 milímetros, practicado en una placa de aluminio. Es una lámina de aluminio. Dice, la bola y la placa se calientan uniformemente en un horno, ¿verdad? De tal forma que ambas están a la misma temperatura en todo momento. Entonces, la pregunta que le hacen ahora es a qué temperatura caerá la bola a través de la placa. Es decir, cuando inicialmente la bola está sentada, ¿verdad? Está sobre el agujero. Entonces hay que calentar todo para que la bola pueda pasar a través del agujero. Entonces, le dan ahí el alfa del latón otra vez. Le dicen que el alfa del latón es 19 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y le dan el alfa del aluminio, que es 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Bueno, entonces tenemos el diámetro de aquí y conocemos el diámetro de la bola, que digamos que es el de prima. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para resolver el problema? Bueno, vean que es un problema claramente se puede tratar por expansión superficial. Entonces yo podría utilizar esta ecuación. El delta A es 2 alfa por el A0
por el delta T, que fue la fórmula de expansión superficial que vimos ahora. Y puedo despejarlo diciendo que A es igual a A0 por 1 más 2 alfa por delta T. Entonces, para que la bola pase exactamente por el agujero, pues vean que esas dos áreas tienen que ser exactamente iguales. Entonces yo puedo decir que el área del latón AB es el área inicial, que es pi por el diámetro del latón, que le llamé de prima, o si quieren le ponemos B, ¿verdad? Para no confundirlo, el diámetro del latón y el del aluminio. Entonces sería pi por diámetro B cuadrado sobre 4 por 1 más 2 alfa del latón por delta T. Y el área del aluminio, pues va a ser lo mismo, pi por el diámetro del aluminio al cuadrado entre 4 por 1 más 2 alfa del aluminio por delta T. Y ahora lo que yo hago es que igualo ambas expresiones y despejo el delta T, porque la pregunta es, ¿a qué temperatura caerá la bola a través de la placa? Otra vez le está pidiendo la temperatura final, ¿verdad? ¿A qué temperatura pasa la bola a través del orificio practicado en la placa? Entonces, lo que hay que hacer es igualar estas dos expresiones y vamos a llegar a un resultado así. Delta T es igual al diámetro de la bola al cuadrado menos el diámetro del aluminio al cuadrado entre 2 multiplicado por el diámetro del aluminio al cuadrado, el alfa del aluminio menos el diámetro de la bola al cuadrado por el alfa del átomo. Entonces sería bueno que también haga este problema suponiendo que es dilatación lineal, porque vean que, recuerden que estos son los problemas de dilatación, suponemos que es una dilatación, digamos, isotrópica, es decir, es la misma en todas las direcciones. Entonces, si utilizamos la versión lineal para una dimensión, se supone que esa temperatura también debería dar lo mismo. Bueno, y esa temperatura a mí me dio, esto es temperatura final, que es la que me están pidiendo, menos la inicial. Y la temperatura inicial, el problema me dice que es temperatura ambiente. Ok, ahí en ese problema había que especificar cuál era la temperatura ambiente, porque temperatura ambiente está entre 20 y 25, y no se especificó. Es un problema de examen. Entonces ahí se trabajó con 20 grados Celsius como temperatura ambiente. Entonces, para efectos de un problema, le tienen que decir, ¿verdad? Le tienen que decir el valor de la temperatura ambiente porque está entre 20 y 25. Y bueno, de aquí puedo ya sacar el delta TF, perdón, el TF. Esa temperatura final me dio a mí 154 grados Celsius. Bueno, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer ahora un problema de examen, un examen más reciente.
Bueno, ese es un problema del semestre, es del año pasado. Precisamente es del semestre 2 del 2019. Entonces, este problema le dice lo siguiente. Le dice, determine las longitudes de las varillas de acero y cobre a 0 grados Celsius, ¿verdad? De modo que a cualquier temperatura, la de acero sea 5 centímetros más larga que la de cobre. Designe con LA y LC las longitudes de las respectivas varillas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir apuntando los datos. Dice, determine las longitudes de las varillas de acero y cobre. LA y LCU. A 0 grados Celsius, que es la temperatura inicial, ¿verdad? De modo que a cualquier temperatura, la de acero sea 5 centímetros más larga que la de cobre. Designe con LA y LC las longitudes respectivas. El coeficiente de dilatación lineal del acero, el alfa del acero, es 1.15 por 10 a la menos 3. Grados Celsius a la menos 1. A la menos 5. Y el alfa de el cobre es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ok. Bueno, entonces vean que este problema tiene pocos datos, pero vamos a hacer un dibujo. Lo que vamos a tener es que tenemos una longitud para el cobre, que es el LSU, y tenemos una longitud para el acero, de tal manera que es LSU más 5. O sea, esto es LSU más 5. Y esta es la L del acero, ¿verdad? Y el problema lo que le dice es eso. Le dice precisamente que determinen las longitudes de las varillas de acero y cobre a 0 grados Celsius, ¿verdad? De modo que a cualquier temperatura, la de acero sea 5 centímetros más larga que la de cobre. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación, tenemos una ecuación que es esta, ¿verdad? La ecuación que nos da la información del problema. Y ahora tenemos que escribir alguna otra ecuación, ¿verdad? Que nos relacione las longitudes de ambas para cualquier temperatura T, ¿verdad? Entonces, pues vean que, como le está diciendo, que es a 0 grados Celsius, ¿verdad? Pues yo puedo establecer esto. Yo puedo decir que el L inicial del acero por 1 más el alfa del acero por delta T tiene que ser igual al L del cobre, al L inicial del cobre, por el 1 más el alfa del cobre por delta T. Tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces vean que si delta T es 0, si delta T es 0, pues lo que va a pasar ahí es que la longitud inicial del acero pues va a ser igual a la longitud
inicial del cobre más 5. Entonces, pues esto yo lo puedo sustituir en la ecuación de arriba. Puedo poner esto aquí arriba. Esto lo meto aquí, ¿verdad? Vean que aunque el problema no lo dice explícitamente, pues le está diciendo que es a 0, ¿verdad? Entonces le está diciendo que son las condiciones iniciales para después hacerlo para cualquier temperatura. Entonces lo que voy a hacer es que sustituyo esto aquí y me queda entonces una relación de esta manera. Me va a quedar entonces que el L0 del cobre más 5 lo multiplico por 1 más alfa del acero, delta T, ¿verdad? Donde está cualquier temperatura considerada, por 1 más el alfa del cobre por delta T. Y de ahí puedo entonces llegar a una relación. Es decir, haciendo esta álgebra de aquí, ¿verdad? Llego a esto, a que la longitud inicial del acero por el alfa del acero es igual a la longitud inicial del cobre por el alfa del cobre. Y entonces, pues tengo, digamos que un sistema de ecuaciones. Tengo esta ecuación y tengo esta de aquí, ¿verdad? Entonces voy a tener un sistema, esta y esta ecuación de aquí. Y entonces de ahí puedo despejar cada una de las longitudes. Entonces la L inicial del cobre va a ser entonces 5 el alfa del acero entre el alfa del cobre menos el alfa del acero. Y si sustituyo los valores ahí me da 10.45 centímetros. Y para el L inicial del acero, pues entonces me va a quedar 5 alfa del cobre entre alfa del cobre menos alfa del acero. Y esta me da un valor 5 centímetros mayor. O sea que esto deberían ser 15.45 centímetros. Y efectivamente eso es lo que da, ¿verdad? Nuevamente, le está diciendo determine las longitudes de las varillas de acero y cobre a 0 grados Celsius. O sea, le está diciendo a 0 grados Celsius, le está diciendo en la condición inicial, ¿verdad? Por eso yo le estoy poniendo el subíndice 0 aquí, porque son los valores a 0 grados Celsius, ¿verdad? De modo que a cualquier temperatura, la de acero sea siempre 5 centímetros más larga que la de cobre, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que el delta T, aunque no lo puse directamente, es T menos 0. La inicial es esta. Y para cualquier T es este. Pero no importa ese T, porque no importa cuál va a ser ese T, porque cuando uno plantea la ecuación, ¿verdad? Es decir, que las dos tengan la misma, el mismo incremento en la longitud, estos delta T, que es T menos 0, igual se cancelan, ¿verdad? Ok, entonces, pues lo que hago es sustituir aquí para que me quede una ecuación libre para poderla volver a usar en el sistema. Y de ahí entonces, esas longitudes tienen que ser 1045 y 1545, ¿verdad? Para cualquier temperatura T a la que se lleven esas dos barras simultáneamente, ¿verdad? Pues se supone que las dos se van a experimentar el mismo delta T. Ok, bueno, entonces, ese es un problema de dilatación lineal.
Vamos a hacer ahora un problema de dilatación cúbica. Bueno, este problema que vamos a hacer ahora voy a hacer un dibujo primero. Se trata de un termómetro. Entonces, nos vamos a fijar en el depósito del mercurio en el termómetro, ¿verdad? Ustedes han visto en el termómetro hay un depósito adentro, en el interior, ¿verdad? Pues cuando ese mercurio se calienta, ¿verdad? O hay un cambio de temperatura, una elevación, pues entonces el mercurio lo que hace es que asciende a través del capilar, por el capilar, ¿verdad? Hasta una altura delta H. Entonces vamos a ver los datos que da el problema. Le dice que es un termómetro de mercurio y se construye como se muestra aquí en la figura. El tubo capilar Pyrex tiene un diámetro de 0.000400 centímetros. Vean que es una cantidad muy pequeña. Y el bulbo, ¿verdad? El baloncito, tiene un diámetro de 0.25 centímetros. Entonces, este es el D, digamos, y este es el D'. Ok. Entonces, la pregunta que le hacen es, encuentra el cambio en la altura de la columna de mercurio. O sea, el mercurio inicialmente estaba aquí, ¿verdad? Está contenido únicamente en el balón, en el bulbo, ¿verdad? Y enseguida que se calienta, que hay un cambio de temperatura, pues entonces asciende una altura delta H. Y le ponemos un delta H para significar que se trata de una cantidad muy pequeña, ¿verdad? En ese termómetro. Bueno, entonces dice, encuentra el cambio en la altura de la columna de mercurio que ocurre con un cambio en la temperatura de 30 grados Celsius. O sea, ¿qué pasa si ahora el delta T son 30 grados Celsius? Entonces, ¿cuál es la altura en la columna de mercurio? Ok, entonces vean que aquí, este es el T inicial. Y esto aquí, vamos a ponerlo, este es el T inicial más el delta T, ¿verdad? Y el delta T que experimenta el termómetro son 30 grados Celsius. Recuerden que es el cambio, ¿eh? No le está diciendo que lo llevó de 0 a 30, sino que estaba tal vez a temperatura ambiente de 20 grados Celsius y se incrementó 30, o sea que lo llevó de 20 a 50, pero no le está especificando entre cuál y cuál valor de temperatura inicial y final. Simplemente hubo una variación delta T igual de 30 grados Celsius. Bueno, entonces vean que este es un problema de dilatación cúbica, porque no solo se expande el vidrio Pyrex, ¿verdad? En menor medida, por supuesto, que el mercurio que está contenido en el bulbo. Por eso es que asciende a través del capilar. Bueno, entonces, pues aquí lo que hacemos es que escribimos, utilizamos esta ecuación, la de la expansión volumétrica, ¿verdad? Que es esta, delta V es igual a 3 alfa B0 delta T. Entonces la voy a aplicar al caso del mercurio. Entonces, en el caso del mercurio, que se expande, es beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por el delta T. Como las dos, es decir, como tanto el mercurio como el vidrio Pyrex se calientan simultáneamente, ¿verdad? El delta T es el mismo para ambos. Entonces, para el caso del vidrio, voy a ponerle aquí V y D para recordar que es el vidrio Pyrex. Es entonces ahora no tengo un beta
del vidrio, porque recuerden que los betas son los coeficientes de expansión volumétricos para líquidos, pero si tengo un 3 alfa del vidrio. Y ese es el volumen inicial del vidrio y este es el delta T, que es el mismo. Ok, entonces lo que se sale, digamos, lo que asciende a esta altura delta H es como que si fuera lo que se desborda, ¿verdad? Dicho de otra forma, si aquí no hubiera estado el capilar, ¿verdad? Cuando usted calienta el bulbo con el mercurio adentro y si el mercurio está hasta el tope, está completamente lleno, pues lo que usted va a observar es que comienza a derramarse por la superficie externa del bulbo. Entonces aquí no se derrama porque el capilar lo contiene y permite que suba. Quiere decir que ese volumen contenido en ese capilar, que lo podemos suponer cilíndrico como un tubo, realmente es el volumen que se desborda. Entonces, en este caso yo puedo decir que el volumen que se desborda, le pongo una C, es el delta V del mercurio que se sale menos el delta V del vidrio. Siempre el líquido se dilata más rápido que el sólido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es el área del capilar multiplicado por el delta H. Si esto yo lo cojo y lo pongo aquí afuera, pues me estoy imaginando un tubito cilíndrico que tiene una sección transversal A y que tiene una altura delta H. De tal manera de que yo puedo sustituir ahora esto. Yo puedo decir el del mercurio es beta del mercurio por el volumen inicial del mercurio por delta T menos el 3 alfa del vidrio por el volumen inicial del vidrio por delta T. Ahora bien, vean que estos dos de aquí y este inicialmente son lo mismo, porque el mercurio ocupa todo el recipiente del balón, del bulbo que diga. Entonces, estos dos yo los puedo llamar como B0. Y saco a factor el volumen inicial por delta T. Y el área la puedo pasar a dividir aquí. Entonces me queda que el delta H va a ser entonces B0 delta T sobre A multiplicado por el beta del mercurio menos el 3 alfa del vidrio. Y estos valores sí se los tienen que dar a uno para poder calcular eso. Ahora bien, vamos a sustituir los valores numéricos aquí arriba. El delta H entonces va a ser igual a el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Pues es el volumen del bulbo nada más, que dice que tiene punto 25 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces, esto sería el volumen inicial, el B0 sería 4 por pi por el radio a la 3 entre 3, multiplicado por el delta T entre el área. ¿Y cuál sería el área? El pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Y este radio es el radio prima, ¿verdad? Que es en este caso la mitad de este diámetro, del D'. Y eso hay que multiplicarlo por el beta del mercurio menos el 3 alfa del vidrio. Y voy a ir sustituyendo los valores.
Ahí sería 4 por 3.14. Bueno, pongámoslo todo ahí. 4 pi tercios multiplicado por el R'. El R' es punto 25 entre 2, ¿verdad? O sea que eso sería punto 25 entre 2, porque es el diámetro, multiplicado por 10 a la menos 2, para que me queden metros cúbicos, ¿verdad? En metros cúbicos, sí. Por el delta T, que son 30 grados Celsius, entre pi, por el diámetro, que sería en este caso 0.4 centímetros, eso sería 4 por 10. Vean que está en centímetros, ¿verdad? Hay que pasarlo a metros, eso serían 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces serían 0.004 por 10 a la menos 2 y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entre 4. Multiplicado por, voy a ponerlo aquí, el beta del mercurio, ya es un dato dado, es 1.82 por 10 a la menos 4, menos el 3 alfa, que es 3 por el alfa del vidrio, y el alfa del vidrio es 3.20 por 10 a la menos 6. Vean que es mayor el beta del mercurio que el alfa del vidrio, ¿verdad? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta definitivamente que el mercurio se expande más rápido que el vidrio. Y esto tiene que quedar en grados Celsius. Entonces, al hacer esa operación, ¿verdad? Ese delta H nos tiene que dar en metros, ¿verdad? Porque vean que pasamos el diámetro, lo dividí entre 2 para tener el radio y lo multiplico por 10 a la menos 2 para tenerlo en metros. Y aquí igual, el diámetro del capilar lo multiplico por 10 a la menos 2 para tenerlo en metros y lo elevo a la 2 de acuerdo con ese exponente que está ahí. Ok, entonces de ahí el delta H, ese resultado me da en metros. Y eso me da 3.37 por 10 a la menos 2 metros. Y ya sabemos que un metro es igual a 10 a la 2 centímetros. Por lo tanto, el delta H, la altura de esa columna, ¿verdad? En el termómetro es aproximadamente 3.37 centímetros. Vean que se trata de un termómetro de estos que se usan en los laboratorios de química, ¿verdad? Que tiene una altura aproximadamente de unos 20, 25 centímetros.